Todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Pagar impuestos es un mandato constitucional. No obstante, al hacer cumplir esta obligación, el Estado puede afectar a algunos derechos. La ley establece que cierta información fiscal no puede revelarse. Sin embargo, esto podría violar el derecho de acceso a la información. Hoy hablaremos precisamente del secreto fiscal. Soy Verónica González, bienvenidos a Escuela Judicial. Para hablar sobre el tema de hoy está con nosotros Jorge Jiménez. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España y Bolonia, Italia. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek y, por supuesto, profesor de esta Escuela Judicial. Bienvenido. Gracias. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bien, pues yo al inicio del programa mencionaba que todos sabemos que es una obligación de todos los mexicanos pagar impuestos, ¿no? Nos guste o no, pero tenemos muy clara esta obligación. Pero en ocasiones sucede que al hacer cumplir esta obligación, el Estado puede llegar a violar, ¿no?, algunos otros derechos. ¿Cómo está esto del secreto fiscal? ¿En qué consiste? Bueno, el secreto fiscal fundamentalmente consiste en una reserva de información por parte de la autoridad fiscal. Esta reserva de información se establece en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y data por ahí de 1939 hasta la fecha. Ha tenido una evolución en su historia legislativa que nos permite advertir en un primer momento que se establece como una infracción a la publicación de esta información de los contribuyentes y terceros relacionados por parte del personal hacendario. ¿Dónde podemos encontrar las normas, la regulación de este secreto fiscal? Bueno, el secreto fiscal se encuentra contemplado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y data por ahí de 1939 hasta la fecha. En realidad se establece una prohibición absoluta en términos generales por parte del personal hacendario para dar a conocer la información del contribuyente y los terceros con él relacionados respecto de sus declaraciones y la información que están obligados a llevar. ¿Qué es lo que sucede cuando esta información, ¿no?, ya nos quedó claro, bueno, la ley establece que se debe reservar, ¿no? La autoridad fiscal no va a revelar cierta información. Pero ¿qué sucede cuando pueda ser de interés para otro ciudadano y que a través de este derecho de acceso a la información quiera acceder a conocer estos datos? Aquí hay una cuestión interesante porque el mismo Código Fiscal, si bien en principio establece una reserva absoluta, con posterioridad, a partir de su evolución legislativa, ha establecido una serie de excepciones al respecto. Dentro de estas excepciones se ha incrementado la lista. Por poner un ejemplo, están las relacionadas con procesos penales y también procesos de alimentos, con cuestiones de seguridad nacional, con cuestiones de terrorismo, con cuestiones de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y estas excepciones son las que en términos generales van a permitir, cuando se actualicen, poder acceder a la información, tanto a las declaraciones como a la demás información de los contribuyentes que obran en poder de la autoridad fiscal. Pero esto sería como a través de un juicio. No, es a partir de una solicitud de información, siempre y cuando se actualicen estos supuestos de excepción, porque, como reitero, la regla general es que exista una reserva al respecto. ¿Se puede considerar entonces que esta información fiscal puede llegar a estar protegida, ¿no?, dentro de este derecho que tenemos todos a la vida privada? O sea, podría decir yo no quiero que se dé a conocer mi información fiscal porque esto es parte de mi vida privada. Sí, de hecho se han presentado cuestiones en litigio constitucional que involucran precisamente este tipo de argumentos relacionados con la vida privada o la intimidad en su caso. Y aquí es interesante ver cómo se ha desenvuelto también la cuestión de los pronunciamientos en la materia por parte de la Suprema Corte específicamente, para poder darle un anclaje a este derecho a la vida privada o a la intimidad por lo que se refiere a la información del contribuyente. Vamos a hacer una pausa y de regreso me gustaría que nos comente qué es lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a este tema, el secreto fiscal. Claro que sí. Vamos a hacer la pausa y también de regreso le tenemos en resumen las actividades académicas de la Escuela Judicial, así que no se vaya, regresamos con más.
Regresamos. Continuamos. Vamos a ver cómo van los cursos que imparte el Instituto de la Judicatura Federal y regresamos con el tema de hoy, el secreto fiscal. Conferencia y mesa de análisis, temas relevantes en materia de anticorrupción. El juez inglés Sir John Henry Bolton Saunders compartió su experiencia en la materia con jueces y magistrados federales. Hay una fraternidad internacional de jueces. Sea cual sea el sistema legal, todos enfrentamos problemas en común. Y es muy poco común que haya un problema que haya enfrentado un juez y que no aparezca en otro país. Así que yo creo que es positivo que todos aprendamos los unos de los otros, de la experiencia, y tal vez todavía más importante, que aprendamos de los errores de los otros. El juez Saunders es conocido como el juez que presidió los juicios y condenas de varios exdiputados luego de un escándalo por gastos parlamentarios. El juez Saunders es conocido como el juez que presidió los juicios y condenas de varios exdiputados luego de un escándalo por gastos parlamentarios. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con el doctor Jorge Jiménez sobre el tema de hoy, el secreto fiscal, y quedamos pendientes de hablar sobre la jurisprudencia. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte sobre este tema? Bueno, fundamentalmente al respecto han sido pocos los casos que se han puesto pues en tela de juicio la cuestión relativa al secreto fiscal. La Corte no ha emitido muchos pronunciamientos al respecto, fundamentalmente yo conozco 3 o 4. Dentro de los primeros pronunciamientos que vertió al respecto, tenemos uno relacionado con una excepción del secreto fiscal y no propiamente con el secreto fiscal, consistente en ampliar los supuestos de excepción para poder acceder a la información de los contribuyentes, no solamente en los juicios penales y de alimentos, sino también en los juicios civiles. Al respecto, la primera sala se pronunció en el sentido de hacer una interpretación de esta excepción y ampliarla con relación a los demás procesos judiciales, en el caso un juicio civil. Se concedió el amparo a la empresa quejosa para el efecto de que en un juicio civil también ella pudiera ofrecer la información fiscal de su contraparte y no solamente que se pudiera ofrecer en un juicio laboral o en un juicio penal. Es decir, en este caso fue una posición de apertura, que se dé a conocer la información. Exactamente. Aquí lo interesante de este asunto es que se está partiendo del acceso a la información de los contribuyentes derivados de la actualización de una excepción y que se pone en tela de juicio cuál es la razonabilidad de esta excepción para que solo se encontrara limitada a lo que son procesos penales o de alimentos. ¿Ese fue uno de los casos? Ese fue uno de los primeros precedentes hasta donde yo tengo conocimiento. Con posterioridad viene un asunto relacionado con la cancelación y condonación de créditos fiscales por parte del Servicio de Administración Tributaria, que tuvo como origen la solicitud de información por parte de una gobernada con relación a los nombres y a los montos de las cancelaciones. Eso sí fue muy conocido, ¿no? Exactamente, sí, tuvo mucha difusión por el ingrediente de alguna manera político, podríamos decir, de quiénes eran los contribuyentes a los cuales se les había cancelado. Se habló como de una lista negra, ¿no? Exactamente, y una lista de beneficio en su caso porque en este asunto la Suprema Corte se divide en cuanto al criterio, no existe propiamente un pronunciamiento en cuanto al anclaje constitucional, el fundamento, qué es lo que protege. Hubo una mayoría que advertía un fundamento en la vida privada, algunas opiniones en cuanto a la intimidad. Por otro lado, existía este sector de ministros que consideraban que el secreto fiscal pues resulta inconstitucional a la luz de lo que es el derecho de acceso a la información, pero finalmente no existe un pronunciamiento definitivo al respecto.
Y el último precedente del que yo tengo conocimiento es uno relacionado, no con el secreto fiscal también propiamente, sino con la temporalidad que tiene el secreto fiscal o que tenía en la ley abrogada de 12 años. Este plazo se puso a consideración del máximo tribunal con la finalidad de que se dijera si se encuentra o no apegado a la Constitución. El pronunciamiento de la Corte al respecto fue en sentido positivo, de que existe una razonabilidad en cuanto al plazo de los 12 años a los que se encontraba sujeta esta información, y que una vez que haya transcurrido este plazo, pues se podía acceder a la misma. En este caso, ese plazo sí se tenía que respetar. ¿Qué es lo que dice? Eso en cuanto a los criterios que ha establecido la Corte, pero ¿qué es lo que dice el derecho internacional? Otras herramientas, ¿no? En otras legislaciones y en una perspectiva de derecho comparado existen tanto opciones en pro como en contra. La regla general, por mencionarlo en términos generales, tratándose de países pues más arraigados a la cuestión latinoamericana, como puede ser Colombia, como puede ser Perú. Incluso en España existe la cuestión relativa a la reserva de esta información de los contribuyentes. Este es un sector de países y de muestras, por decirlo así, que nos sirven para tener como ejemplo de que se sigue una regulación legal similar. Sin embargo, también existe otro sector en el cual, si bien existe una reserva, esta reserva es una excepción y la regla general es la apertura, es la accesibilidad. El modelo de Finlandia, por ejemplo, es el que establece con mayor claridad que la regla general va a ser la accesibilidad y la excepción va a ser la reserva, solamente en determinados casos. Y a partir de ello, pues se tienen también otras legislaciones, como lo que es la legislación francesa, que permite a través de una lista de contribuyentes el conocimiento de la información de los mismos. También se tiene el caso de Italia, en el cual propiamente no se denomina secreto fiscal, sino secreto de oficio, pero que sí permite esta accesibilidad. Y debe de tener en cualquiera de los casos, nos mencionaba al principio de la charla, México está más en la parte de, es una excepción, los casos en que se va a acceder a esta información, ¿no? Pero a ambos lados puede tener como sus riesgos, ¿no? Sí, definitivamente. Aquí se ponen en tela de juicio precisamente cuestiones relacionadas, por una parte, por lo que se refiere al derecho a la vida privada, y por otra parte, lo que es el derecho al conocimiento de la información. No deja de presentar tensiones una temática como esta, no solamente por la cuestión monetaria que implica pagar impuestos, sino también por cuestiones de democracia, por cuestiones de control de gasto público, por cuestiones de transparencia. Entonces, en un país como México, sí es importante tener como referencia, no copiar definitivamente otras legislaciones que responden a otras necesidades políticas, culturales, sociales, económicas, pero sí tenerlos como referencia para saber que no es la regla general, ¿no? Y en la medida en que podamos ir avanzando. Que sí se puede, no pasa nada. Exactamente, que vayamos avanzando en este sentido de accesibilidad a la información, creo que vamos a tener más injerencia en lo que es la vida del país. Vamos a hacer una pausa y de regreso hablamos sobre la capacitación en esta materia. Claro. Vamos a la pausa y también más adelante le tenemos la agenda de la Escuela Judicial. Regresamos en un momento. Regresamos. Continuamos. Si le interesa participar en alguno de los cursos que imparte la Escuela Judicial, tome nota porque le tenemos preparado un adelanto de los eventos que estarán programados en los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy, el secreto fiscal. Diplomado, valoración racional de la prueba, cambio de fechas.
Del 13 al 15 de marzo de 2017, el doctor Michel Tarufo, catedrático de la Universidad de Pavía, Italia, impartirá un taller como parte del último módulo del diplomado. Exámenes de aptitud para actuarios y secretarios del Poder Judicial de la Federación. Del 30 de enero al 3 de febrero se llevarán a cabo las inscripciones para el examen ordinario que se aplicará el 17 de febrero. Los detalles puede consultarlos en la página del instituto www.ijf.cjf.gov.mx. El Instituto de la Judicatura Federal invita a todos los miembros del Poder Judicial de la Federación, académicos y estudiosos del derecho, a participar en la elaboración del número 43 de la revista del Instituto. El tema es El Poder Judicial de la Federación en la Constitución de 1917. Envío de propuestas al correo revistaijf@correo.cjf.gov.mx a más tardar el 31 de marzo de 2017. Ya estamos en la parte final del programa conversando con el doctor Jiménez. Y a propósito de toda esta charla y de todo esto que nos ha venido explicando sobre el secreto fiscal, tenemos aquí su libro, El secreto fiscal en México, recientemente presentado en distintos foros, incluso aquí en la Escuela Judicial. Sí. Entonces, ¿qué es lo que puede esperar el lector, quien se acerque a este libro? ¿Qué es lo que puede encontrar? Bueno, en principio, un trabajo que intenté hacerlo muy digerible, muy entendible para todo el público, no solamente para el público especializado en cuestiones jurídicas, sino para personas que también estén estudiando otras disciplinas. En realidad, parte de lo que hemos comentado aquí viene en el libro. De hecho, algunas de las preguntas las retomé de lo que se plantea. Sí, me di cuenta. Qué bueno. Y aquí de lo importante es presentar esta propuesta de invertir la regla del secreto por la accesibilidad. Se plantean cuáles son los argumentos en pro y en contra y se hace un estudio general de lo que es la evolución del secreto en el Código Fiscal, de lo que ha dicho la Suprema Corte al respecto, de las posturas de otras legislaciones, también cuestiones de instrumentos internacionales y finalmente concluimos con una propuesta para que se cambie esta regla o se invierta por lo menos. Doctor Jiménez, es muy interesante que se presente un libro con estos temas porque la materia fiscal, la materia administrativa es compleja, ¿no? Tiene, para los especialistas, pues bueno, la dominan, pero en general, como mencionaba usted, los estudiantes de Derecho, ¿no? Algunos de los abogados litigantes y usted siendo profesor de esta escuela judicial, ¿cómo se debe dar esta capacitación en esta materia? Bueno, creo que como bien lo comentas, la materia fiscal es muy compleja y muy cambiante. Entonces esto tiene una exigencia doble, por decirlo así. ¿Por qué? Porque por una parte existe la cuestión relativa a solamente el aspecto jurídico que año con año tenemos como costumbre legislativa, por decirlo así, el estar introduciendo cambios, por lo menos este año dijeron que no los va a haber, pero la actualización constante de cuáles son las disposiciones aplicables, los criterios que emite la propia autoridad fiscal en la resolución miscelánea. Todo esto implica que se tengan conocimientos no solamente de derecho fiscal, sino de derecho constitucional, de derecho administrativo, de derecho corporativo, de derecho mercantil. Entonces, la formación y la capacitación en este sentido es bastante compleja y vasta. Y por otro lado, existe también lo relacionado con materias que no son propiamente jurídicas, sino son contables, económicas, políticas, que también tienen injerencia en esta materia. Entonces, la capacitación sí pasa mucho por especializarse en la materia en la cual uno tiene una formación y con posterioridad ver también lo que está alrededor de todo este entorno. Y otro aspecto que vuelve un poco más complejo esta tarea de la capacitación, estaba yo pensando, usted como secretario de Estudio y Cuenta le toca venir y, no sé, impartir algún curso sobre materia administrativa, y acá sus alumnos no son estudiantes de Derecho, pueden ser inclusive titulares de órganos jurisdiccionales, jueces o magistrados. ¿Qué tal es la recepción de un juez para seguir formándose, para seguir capacitándose? Yo creo que por lo que a mi experiencia me corresponde, existe mucha disposición por parte de lo que son los titulares de los órganos jurisdiccionales, principalmente quienes asisten porque, bueno, mi labor en la Suprema Corte es
ser secretario de estudio y cuenta, y en los respectivos órganos jurisdiccionales también existe los puestos de secretario, es acudir a este tipo de pues diplomados, clases, eventos con la finalidad de estar actualizado y de tener más conocimientos y en un momento dado implementarlos en lo que es la labor diaria de elaboración de sentencias. Bien, pues le agradecemos mucho, doctor Jorge Jiménez. Ahí está El secreto fiscal en México, editado por RUA, y también está en la biblioteca del Instituto de la Judicatura Federal para quienes quieran consultarlo, y le agradecemos mucho por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias. Gracias. También a usted, gracias por su atención. Le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sobre las actividades de la Escuela Judicial, y a nombre del equipo de producción le agradezco su atención. Soy Verónica González. Quédese en la señal del Canal Judicial.